parte de censurado, me refiero a que hoy vamos a hablar acerca de pecado, transgresión, iniquidad y abominación. Son las 4 calificativos que la Biblia nos habla y enseña acerca del corazón del hombre. ¿En qué vamos a estar? Quiero comenzar con una pregunta sencilla, pero profundamente importante. Y esta pregunta la tiene en la pantalla. Si me ayudan a leerla en voz fuerte, por favor. ¿Qué me responderían? ¿Qué responderías? ¿No o sí? A ver, ¿cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Ok, pues vamos a trabajar en ello. Porque muchas veces creemos que el ser cristiano, pues ya confesé, ya declaré, ya dije que Jesús es mi Señor y Salvador y ya tengo todo ya resuelto, espiritualmente hablando, ya, ¿no? Y como por ahí dijera alguna denominación, algunos segmentos del credo evangélico o cristiano o religioso diría, una vez salvos, siempre salvos. Y entonces eso hace que digamos, bueno, pues ya no importa si para mí ir a la congre, pues la costumbre del domingo, pues no importa. O sea, como que nos resta y perdemos la esencia y la seriedad de lo que representa seguir a Jesús. Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Todos los errores ante Dios tienen el mismo peso? Bueno, muchas personas responderían rápidamente, o sea, muchos de ustedes respondieron rápidamente, sí, todo es pecado. Pero sin embargo, hay otros que responderían, como ustedes respondieron, pues no todo es así. Entonces, tenemos ahí como que una balanza. Pero, ¿cuál es la realidad? Cuando leemos en la Biblia con atención y descubrimos algo que nos sorprende, esto precisamente la respuesta sería una de esas cuestiones que nos podrían sorprender. Y vamos a ver, porque en la Biblia hay algo muy distinto a este concepto. Dios no usa una sola palabra para describir el error humano, usa varias y no lo hace por accidente, ni por una expresión romántica, bonita, suave para que tú digas, ay, qué bueno es ser, que Dios me ame. Y muchos nos quedamos con esa parte, ay, qué bueno que Dios me ame, pero no, va más para allá. La escritura distingue algo bien importante y nos hace una distinción entre pecado, entre transgresión, entre iniquidad y entre abominación. Porque no todo error nace del mismo lugar. Y ahí es donde comienza la respuesta a la pregunta. No todo error nace del mismo lugar. No todo revela el mismo estado del corazón. Y no todo produce las mismas consecuencias. Por eso, no todos los errores ante Dios tienen el mismo peso. Esa sería la respuesta. No. Pero vamos a ver, porque para nosotros hoy día pecar es lo mismo. Y le das el mismo peso y dices, pues ¿qué importa? Al fin que Jesús ya murió en la cruz por mí y bueno, pues ya si estuvieras fuera de aquí dirías, me persino o me voy a Chalma o me echo los santos óleos o me embarro el aceite de no sé qué o el agua bendita no sé cuál o voy a la iglesia y pago mis diezmos y ya. No se trata de eso, ¿sí? Cuando Dios se revela, o más bien, si cuando Dios se revela, si confundimos estas palabras, va a afectar muchísimo nuestra verdadera revelación de Dios a nosotros. O sea, Dios se revela a nosotros, sí, pero dependiendo de lo que tienes acá arriba, el concepto que tienes aquí, es como vas a interpretar esa revelación de Dios. Y cuando entonces tenemos ese mal concepto, ¿qué crees? Interpretamos erróneamente a Dios. Hay algo clave. Tenemos que comenzar a comprender la misericordia de Dios, verdaderamente. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Y cuando Dios se revela, y vamos a comenzar con algunos ejemplos para no meternos en tanta
enseñanza profunda. Cuando Dios se revela a Moisés, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, Dios mismo establece una distinción. Y vámonos al libro del Éxodo, capítulo 34, verso 7. Yo les voy a leer un poquito antes, o más bien les voy a dar la reseña de un poquito antes. Ese capítulo 34 habla acerca del momento en el que Moisés, después de haberse enojado y quebrado las tablas originales que Dios le había dado para donde venían los mandamientos, que no solamente fueron los 10, sino es toda la esencia de la ley de Dios, ¿sí? Y Moisés la rompe por enojo al ver que el pueblo estaba adulterando espiritualmente delante de la misma presencia de Dios. Dios le pide a Moisés que vuelva a subir al monte, le vuelve a indicar ahora que él tenía que labrar las tablas de piedra, ¿sí? Y entonces Moisés las lleva al monte nuevamente y dice el verso 6 en adelante, que lo tenemos ahí, bueno, el 7. Dice, bueno, les voy a leer el 6. El 6 dice, pasando delante de él, o sea, Dios pasando delante de Moisés, proclama, porque de alguna manera dice que Dios desciende al monte como una nube, su presencia desciende allí y le da su nombre, le dice su nombre a Moisés. O sea, Dios le dice, este es mi nombre, te lo voy a decir. Para nosotros el nombre sería algo tan pequeño y sencillo como Juan, Pedro, Eric, Otoniel, Nataniel, en fin. Eso define tu nombre. Pero Dios no, su nombre es diferente. Porque entonces Dios le dice a Moisés, mi nombre es el Señor Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Ese es el nombre de Dios. Dios está expresándolo allí. Sí, entonces aquí en esta versión que les puse, Dios se describe como el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso engloba el nombre de Dios. Eso es el nombre de Dios. Y entonces, cuando nosotros llegamos a esta parte, podemos extraer de allí 3 palabras distintas en un orden intencional de parte de Dios, que no es poesía, sino es una fiel, profunda y grandiosa, poderosa, magnífica y desbordante revelación. Hoy recorreremos estos 4 niveles que representan también los 4 niveles de un error o del error humano, que van de menor gravedad a mayor gravedad. Y vamos a verlo con algunos ejemplos bíblicos. Y esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Dónde estoy yo y qué tipo de intervención divina necesito? Si me ayudas a repetirlo, por favor, leerlo. ¿Dónde estoy yo? Ahora, ¿qué tipo de intervención divina necesito? Pero la pregunta sería, para mí, es si tú estás dispuesto o dispuesta a someterte a una intervención divina de parte de Dios. Porque si estás dispuesto, ok. Pero si no lo estás y para ti Dios simplemente es una religión, como poner una estampita ahí de San Jesús, de nada sirve. De nada sirve. Número 1. La primera palabra que incluye ahí o viene descrita dentro del nombre de Dios es pecado. ¿Sí? Porque recordemos que dice Dios que Él mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad y la rebelión y el pecado. Entonces lo primero que sucede ahí se presenta es el pecado. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecar? La descripción simple es fallar el blanco.
Y conocemos por el nivel, y comenzamos por ese nivel más básico. ¿Por qué? Porque todos pecamos. El libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo primero que fallamos es en pecar. Porque pecar es el concepto de un arquero que, debiendo de ser certero en su tiro, falla al blanco. Y esa es realmente la palabra pecado, es su significado. Jet o jatá o yatá. Y no siempre se es por mala intención. ¿Ustedes creen que cuando un atleta, un competidor de tiro al blanco, está en una competencia y no logra dar en la diana en el centro, creen que lo haya hecho por deliberadamente, estando en la plena competencia? No. Así es, muchos de nosotros llegamos a pecar no porque, pues ahora voy a pecar. No, simplemente porque hay errores en nuestra vida, errores de concepto, errores de interpretación, errores de compromiso, porque no hemos entendido lo que en realidad representa el no fallar o las consecuencias que habría cuando fallo. Cuando nosotros llegamos a fallar, a veces es por debilidad, por temor, por presión o por descuido. ¿Por qué pecamos? Sí, muchas veces por mala intención, claro. Pero también a veces pecamos por debilidad, por temor, por presión o por descuido. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega utilizada es amartía, con el mismo significado, desviarse del punto correcto, desviarse. Y el ejemplo bíblico más acertado que podemos utilizar es el de Pedro, el apóstol. Pedro amaba profundamente a Jesús, ¿sí o no? Fue el más bocón, el más intrépido, el más atrevido, el más cabeza dura. De hecho, por eso Jesús le puso Pedro. Su nombre era Simón, pero le puso Petra, o sea, piedra. No le dijo Petros, le dijo Petra, piedra, porque era cabeza dura, corazón duro, conceptos duros, criterios duros. Y además era bien bocón, como muchos de nosotros. Y sabes, Pedro falló en la noche del arresto de Jesús. 3 veces negó conocer a Jesús. No fue un plan de él. De hecho, es más, Jesús se lo advirtió. Jesús se lo dijo. Era como que para que Pedro hubiera dicho, me lo dijo el maestro, yo. No lo hizo. Sino que simplemente se dejó llevar por las circunstancias. Y entonces ahí Lucas nos describe en el capítulo 22, ¿sí? Nos describe toda esa escena y leyéndola, si me acompañas a Lucas 22, puedes ahí leerlo bien. Pero fíjense bien, ¿desde dónde comienza el error de Pedro? Número 1, dice que sigue a Jesús. Cuando lo llevan preso, lo sigue de lejos. O sea, andaba medio temeroso. 2, dice que cuando en medio del patio donde estaban, en la casa del sumo sacerdote, prendieron una fogata, un fuego. Me imagino que estaba fría la noche, la madrugada, y lo prendieron en medio del patio. Dice, y se sentaron alrededor, y Pedro se les unió. O sea, Pedro en ese momento se mimetizó, se incluyó con aquellos que eran enemigos de Jesús. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Nos mimetizamos, nos sentamos y nos unimos a todos aquellos que son enemigos de Jesús. ¿Sí? Allí comienza. Muchas veces tenemos oportunidades en la vida, en el trabajo, en la escuela, en fin, negocios, en fin, lo que sea, y nos mimetizamos, nos dejamos envolver en todas las circunstancias que vienen, y entonces comenzamos a olvidar quiénes somos y acabamos comportándonos igual o peor que aquellos a los cuales nos unimos.
Y dice, continúa la escritura, dice que una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él, o sea, Pedro, lo negó diciendo, muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, fíjense, una hora más tarde, una hora pudo haber pensado, analizado, razonado, ser consciente para decir, chin, estoy regando, estoy haciendo lo que mi maestro me estaba advirtiendo. Yo salgo de aquí. Y en lugar de huir, se quedó allí. Se quedó allí. No lo pensó, no lo razonó, no lo meditó. Había escuchado la advertencia de su maestro y no fue suficiente peso para su pensamiento. Y dice, como una hora más tarde, otro le dijo, seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Y todavía el Pedrito dijo, hombre, no sé de qué estás hablando. Y en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Híjole, ¿qué habrá sentido Pedro cuando el gallo cantó? Jesús le había dado la señal. Antes de que el gallo cante, me habrás negado. En ese momento, Jesús, el Señor, se volvió y miró directamente a Pedro. Yo me imagino que Jesús estaba amarrado allí en el patio. Todo el mundo se estaba burlando de él. Todo el mundo se estaba mofando de él. ¿Qué dolor habrá habido en el corazón de Jesús al haber escuchado a Pedro negarlo la primera, negarlo la segunda y una hora después negarlo la tercera vez? Así que Jesús voltea y lo vio directamente, hizo contacto visual con él. Y en ese momento dice, Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. ¿Hasta cuándo se acordó? Hasta que Jesús hace contacto directo con él. Se acuerda. Y en ese momento dice que sale de allí llorando amargamente. Eso es pecado en su forma más básica. Alguien que ama a Dios pero cae bajo presión. ¿Cuántas veces nosotros por estar bajo presión hemos caído? Bajo presión, pues me dejé llevar en el trabajo y pues me invitaron una copa y pues me la tomé y después de ella no supe y desperté al otro día en una habitación de un hotel. Pues es que ya no sé, porque por la presión yo tuve que involucrarme en tal fraude o en tal circunstancia ilegal por la presión de no perder mi trabajo. Por la presión yo tuve que hacer, por la presión yo tuve que otorgar, por la presión yo tuve que dejar de hacer esto, el otro, aquello. En esta vida todo debe de costarte. Si algo te llega fácilmente y comienzas a subir como la espuma y comienzan a darte todo fácilmente y puedes, de repente tienes todos los reflectores sobre ti, algo está mal. Algo está mal. Algo está mal. Tenemos que estar pensando en eso porque ahí comienza el pecado. Y eso es el pecado en su forma más básica. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, vámonos al libro de Juan. Vamos a brincarnos una parte de la historia. El libro de Juan, capítulo 21, verso 17. Dice que después de la resurrección, Jesús busca a Pedro, lo restaura y le confía a su iglesia. O sea, ¿Jesús lo condenó por haberlo negado? No. ¿Le dio la oportunidad de arrepentirse? Claro. ¿Por qué? Porque Jesús sabía
que Pedro había pecado por una inmadurez espiritual. Pero ¿cómo? Pedro había caminado 3 años con Jesús, había estado preparado para él. Bueno, era un hombre maduro, falló. Lo que quiere decir que ni tú ni yo debemos de confiarnos por cuántos años tenemos como cristianos, o cuántos días, o cuántas semanas, o cuántos meses. Si tú no te entregas a Dios de corazón al 100%, le buscas, comes su palabra, la pones en práctica, déjame decirte que siempre serás un inmaduro o una inmadura. Dios quiere hombres y mujeres maduros que conozcan su palabra, que seamos capaces de caminar y a pesar de las circunstancias nunca neguemos su nombre. Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. El pecado reconocido con sinceridad abre la puerta a la misericordia. Si tú reconoces tu pecar, tu falla con sinceridad, eso abrirá la puerta a la misericordia de Dios sobre tu vida. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Cuando Él habla que Él es fiel y justo, quiere decir que Él va a pesar justamente tu falta, tus fallas, justamente y justamente, ¿sí? Él va a perdonarte y a limpiarte de toda tu maldad, justamente. Esto nos lleva al punto 2, la transgresión. Vamos de menos a más. Ok, el segundo, la transgresión. ¿Qué es la transgresión? No es como el pecado es fallar al blanco. La transgresión es cruzar un límite a propósito. ¿Cuántos manejan auto? ¿Y cuántos, cuando pasan por una zona escolar donde tenemos que circular a 20 kilómetros por hora, reducimos la velocidad a 20 kilómetros por hora? Nadie lo hacemos, me confieso. ¿Qué estamos haciendo? Transgredir la ley. Bueno, ayer déjenme platicarles algo que es confesión. Fuimos a casa de nuestro hijo mayor. Y pues siempre cuando vamos me estaciono frente de su casa, en la acera de enfrente. Y hoy hicimos lo mismo. Y había una serie de autos ahí. Y ya estuvimos comiendo y en la tarde noche de repente estoy parado en la ventana y veo que unos policías están tomándole foto a todos los carros en la placa. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿No? Y bueno, pues para no hacer la historia larga, volteamos a ver y en la mera esquina de allá había un disco de no estacionarse. Ah, pero está en la esquina. Sí, allá, pues sí, porque taparía en la calle, no sé qué. Pues ya cuando nos vamos, pues había en la esquina, y había media cuadra, y había otra 3/4 de cuadra, y no estaban allí antes, pero ahora sí estaban. Entonces pasaron ayer sábado en la noche tomándole fotos a todo mundo que estábamos parados ahí. Llego a la casa de ustedes ya mucho más noche, y me meto a ver en la aplicación. Ah, pues no tengo ninguna fotomulta. No. Me queda la cosquillita y comienzo a picarle más, a buscar. Pues sí, resulta que tengo una multa por estacionarme en un lugar donde había un disco. 1,100 y cacho pesos. Me hubiera metido mejor el estacionamiento de la plaza que está ahí enfrente. Claro, pero dije, no, la voy a pagar una vez. Bueno, me hicieron un descuentito, 548 pesos. Me costó 548 pesos pararme enfrente de la casa de mi hijo. ¿Por qué? Porque transgredí la ley del mugroso disco que estaba puesto ahí. ¿Sabes? La transgresión es más fuerte que el pecado. ¿Por qué? Porque la transgresión la cometes cuando cruzas
un límite a propósito. Claro, yo me confieso, no había visto los discos. Pero si para la próxima, sabiendo que están los discos, me vuelvo a parar ahí, ¿qué crees? Estoy transgrediendo. ¿Sí? Y ahora subimos un nivel y aquí ya no hablamos de debilidad. El pecado es debilidad. Aquí es intencionalidad. La palabra hebrea es peshá, que significa rebelión, violación consciente de un límite conocido. Aquí la persona sabe lo que Dios ha dicho y decide hacer lo contrario. Sabiendo, dice una parte de la escritura, y sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado. Y vámonos a otro ejemplo característico, el rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, Dios da a Saúl una orden clara a seguir y Saúl decide hacer lo contrario. Dios le dice a Saúl que destruya completamente a los amalecitas, pero sin embargo Saúl va a la batalla, sí, obedece ahí, sí, y gana, pero obedece solo parcialmente, pues perdona al rey Agag y a lo mejor de su ganado. Claro, se justifica. Y si no mal recuerdo, cuando en la escritura nos narra esta escena y va el profeta y le reclama, y Saúl dice, pues esto lo aparté para tu Dios. Le hace para tu Dios. Ni siquiera dijo es para nuestro Dios. Para mi Dios es para tu Dios. Así como que, y a veces así somos nosotros. Transgredimos, ¿por qué? Porque lo mejor es para nosotros, pensando que soy bendecido. Pues ¿qué tanto tiene por acá un billetito debajo de la mesa para bendecir el proceso? Así somos, amada iglesia. Y eso ya no es pecar. Eso se llama transgresión. Transgresión. 1 Samuel 15:22. Cuando el profeta lo confronta a Saúl, Saúl se justifica con argumentos religiosos. Dice, Samuel le recrimina y le dice, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? ¿Qué responderías? ¿Seguros? ¿Y por qué no lo hacemos? Es padre leerlo. Wow, bien religiosos. ¿Te quieres persinar? Puedes hacerlo. Porque eso es lo que haces cuando lees la palabra y la lees bien. Ay, si Él lo dice. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Y dice abajo, el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Te lo traslado a la modernidad de Jesús en el Nuevo Testamento. Solamente los que van a ser salvos son aquellos que hagan la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Los que puedan entrar al reino de los cielos únicamente serán aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. O sea, los que obedezcan. Así de sencillo. Así de simple y sencillo. Saúl no se equivocó por ignorancia. Sabía lo que Dios había dicho y eligió lo contrario. Eso es transgresión. La consecuencia en 1 Samuel 15:26 dice, Jehová ha desechado hoy que seas rey sobre Israel. O sea, la sentencia fue dada. Ahora, Pedro cayó por miedo, pero Saúl cayó por decisión. ¿Por qué has caído tú? ¿Por qué he caído yo? ¿Por miedo o porque yo lo decidí? La gravedad no es la misma. O sea, ¿pecas por ignorancia o pecaste que con alevosía y ventaja? ¿Qué hiciste?
Hace muchos años una persona me dijo, yo después de mucho tiempo que no le había visto, ya me encontré y ¿cómo estás? Bien. Oye, sigue, ¿en qué no te congregas? ¿Sigues sirviendo? No, ya no. ¿Pero por qué? Debe sido un buen líder de jóvenes. Ay, es una historia larga, pero pues necesitaba yo y me deslumbré y me ofrecieron muchas cosas en el trabajo y la verdad eso al final de cuentas tenía un precio y bueno, pues tuve que pagarlo y parte de ello fue alejarme de la iglesia. La verdad pensando eso dije, no era alejarte de la iglesia, el precio fue darle la espalda a Dios, así de sencillo. Número 3, nos lleva a algo que es todavía más fuerte. Subió de intensidad. La iniquidad. Muchas veces hablamos de la iniquidad, ay, wow, sí. ¿Pero qué es iniquidad? La iniquidad es el carácter distorsionado. ¿Es el carácter qué? Distorsionado. Aquí estamos en un terreno más profundo. La palabra hebrea es abón, sí, como el de abón llama. Sí. Eso es iniquidad. Realmente fue un hombre escogido de una empresa de un origen judío que con alevosía y ventaja le pusieron ese nombre. Muy buena empresa. ¿Cuántas se han pintado los labios con algún billet de Avon? La gran mayoría, o sea, ¿sí o no? El rímel, el catálogo de Avon y todo eso, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, de ahí sale el nombre. Y esa palabra es traducida como iniquidad y no se refiere solo a un acto, sino a un patrón. ¿A un qué? Un patrón. ¿Qué es un patrón? Algo repetitivo, sistemáticamente. Por eso, esa empresa, y cayó en cuenta, yo fui proveedor de Avon muchos años, me compraban muy, muy bien, ¿sí? Pero parte de su filosofía era crear un patrón de consumo en todas las mujeres, porque las hacían dependientes del bilé, del labial, del rubor, de la crema, de todos los menjurjes que vendían, y se volvió un patrón. ¿Sí? Eso era hacia la idea, ¿no? La iniquidad es cuando el error se repite tanto de que comienza a torcer el carácter interior. Y un ejemplo bíblico es David el rey. David el hombre conforme al corazón de Dios, sí, ese, al que Dios lo tenía en alta estima. Y en 2 Samuel 11 nos narra la historia donde David ve a Betsabé, sabiendo que ella era esposa de Urías y aún así la manda a llamar. Ahora yo siempre, me pintaron a mí siempre desde niño la historia de que sí, David fue el malvado. Perdón, déjenme decirles algo. ¿Qué señora, digna esposa de su marido, sabiendo que no está ahí, accede a ir sola a casa de un varón que no es su marido? Aunque fuera el rey. Seguramente el rey dijo, pues yo soy el rey y mis chicharrones aquí truenan. Y ella dijo, ay, el rey, pues yo solita, mi marido en la guerra, el rey, ay, el rey, ¿no? Y pues falló y cayó. Y dice la escritura que entonces David llama a la mujer, adultera con ella, sabiendo que era esposa de su más leal siervo, el más leal, el hombre más importante en su ejército. Y sabes, David comienza a manipular la situación, porque finalmente planea la muerte de Urías cuando sabe que la señora, que no era su mujer, está embarazada de él.
Esto no fue un tropiezo aislado, fue una cadena deliberada de decisiones. O sea, fueron decisiones tomadas una tras otra, tras otra. Primero él, en lugar de haber estado en la guerra, en lugar de haber estado pendiente de su logística militar, dice que era mediodía cuando él se levanta, o sea, estaba de flojo, se va a su terraza, sube a la azotea, estaba de holgazar. Oh, ay, mi ciudad. De repente, wow, ay, mamacita, ay, mira qué cosas, ¿no? Y manda a llevar a sus, ¿quién es aquella que está allá? Y la otra, pues, ay, échense agüita y toda la cosa. No sé cómo haya sido, pero, pues más o menos por ahí va, ¿verdad? ¿Y quién es? Pues, mándamela a llamar, pues ese manguito, yo aquí quiero echármelo al plato. Y pues lo traen y ella, señora, pues viene bien bañadita, así, así, yo bien limpiecita. Pues bueno, aprovechó la circunstancia. Decisiones una tras otra, tras otra. ¿Fue una vez? Seguramente no. ¿La guerra duró 2 días? No, duraban semanas. O sea, fueron parte de esa iniquidad. Ya no fue un pecado, fue una iniquidad. Mas sin embargo, cuando Natán, el hombre de Dios, lo confronta, David reconoce, diferente a los otros que habíamos visto, o sea, al Saúl. En 2 Samuel 12:13 dice: he pecado contra el Señor. O sea, reconoce. Natán lo confronta y David dice: he pecado contra el Señor. En pocas palabras, David dijo: he cometido iniquidad delante del Señor. David entiende que el problema va más allá de lo que simplemente pudiéramos pensar. Es mucho más profundo. Y él lo expresa en el Salmo 51. Y el Salmo 51 en el verso 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, no solamente es la maldad, sino es el pecado. No solamente fue el pecado, ¿sí? Sino fue la transgresión y fue la iniquidad que está ahí expresada ahí. Y luego en el verso 10 del mismo Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, David estaba reconociendo delante de Dios toda su torcedura de mente y corazón que estaba viendo. David comprendió que ya no bastaba solamente con pedir perdón por el acto, sino que necesitaba una renovación interior. Y ese es el problema que hoy día tenemos. Pedimos perdón, pero no cambiamos. Pedimos perdón o reconocemos, pero no nos transformamos, no nos renovamos, no actuamos diferente, sino que seguimos y seguimos con lo mismo. Por eso la Biblia advierte que la iniquidad tiene incluso una dimensión generacional. Y Éxodo 25 dice: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. No basta solo con decir: pues ya pequé, perdóname, Señor. No, ¿qué consecuencias traen tus hijos? ¿Qué consecuencias traen tus hijos? A veces decimos: pero ¿por qué mis hijos están así? ¿Qué injusto es Dios? No, qué bruto fuiste tú. Dios no fue el injusto, tú fuiste el cabeza dura. Porque pudiste haber parado todo eso, pudiste haber cortado eso y trabajar en tus hijos para que ellos no caigan en eso. Yo te pregunto a ti que eres padre o madre de familia, tú me puedes decir: yo he preparado a mis hijos, yo he sembrado en mis hijos. Pero si hoy les preguntamos a tus hijos por qué creen en Dios, ¿crees que sean capaces de defender su credo a pesar de que estén en conflicto de muerte? ¿O simplemente dirán: pues creo en Dios porque me llevaban a la iglesia, pues porque mis papás eran cristianos? Es la pregunta hoy día. Número 4, la abominación. La abominación, que eso es lo más grueso que hay. La abominación es invertir lo sagrado, o sea, cambiarlo.
Y llegamos a ese nivel más grave. La palabra hebrea es toevá, que significa algo moralmente repulsivo, radicalmente contrario al diseño de Dios. O sea, el extremo. Aquí no solo desobedece, sino que se celebra que Dios condena y se arrastra a otros en el proceso. Fíjense bien, vamos a ver el ejemplo de Manasés, el rey. Segunda de Reyes 21. Manasés pudo haber tenido la bendición de Dios, pero él decidió levantar altares a Baal dentro del mismo templo. O sea, lo santo él lo convirtió en profano. Eso es abominación. Dentro del mismo templo, dentro de los mismos altares a Baal, sacrificó a sus propios hijos. O sea, los quemó en el fuego. Practicó la hechicería y la adivinación. Y condujo a toda la nación al error y al pecado. ¿Tú crees que basta solamente con llevar a tus hijos a la iglesia? Hay que les enseñen ahí les voto. ¿Tú crees que eso basta? ¿O tus hijos tienen que ver tu ejemplo de búsqueda de Dios? Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 2 dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme las abominaciones de las naciones. O sea, repitió lo mismo que todos los demás. Repitió lo mismo que todos los demás. Ay, que parece que hoy está de moda. No sé, voy a hacer un ejemplo. Tatuarme, el piercing. No estoy diciendo que tatuarse sea pecado. O sea, mi criterio es muy diferente. Pero cuando lo haces, ¿por qué lo haces? Porque copias todo lo demás, porque los demás lo hicieron. Ay, qué bonito traer una crucecita aquí. ¿Por qué te la pusiste aquí o acá? No sé de qué lado va. ¿Por qué te la pones? Pues porque todos lo traen. Hago porque todos lo traen. Porque todos lo traen. ¿Sabes qué es eso? Estás repitiendo lo mismo que los demás. ¿Y por qué no traes tu Biblia mejor? ¿Por qué no traes tu Biblia? Es que ya soy moderno, pastor. Yo ya traigo aquí en mi iPhone o en mi Samsung, que ya lo traigo, ¿no? Pero si tú ves a otros, traen otras cosas y tú las traes igual. ¿Por qué traes esa cintita roja atada en tu muñeca? Está bonita. O esa pulseta que parece como bolitas, que parecen como rosario. Porque está padre, es una madera negra de no sé cuál y bonito. ¿Y por qué lo traes? Pues porque todos lo traen. O sea que si todos los burros se van al matadero, pues tú también. Ay, no, ¿cómo cree? Hacemos cosas que replicamos lo que los demás hacen, pero no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Esto es invertir lo sagrado. O sea, cuando tú puedes ser un hombre y una mujer santa delante de Dios, santo delante de Dios, decides hacer lo que hace todo el mundo. Lo que hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque quieres ser parte de la sociedad, quieres ser parte de la comunidad, quieres sentirte incluido o incluida en todo eso, y por eso cedes hacerlo. En segunda de Crónicas 33, Manasés se humilla, se arrepiente y Dios lo restaura. ¿Hizo lo malo? Sí. ¿Hizo abominación? Sí. Pero Dios lo perdona, lo restaura. Que luego la vuelve a regar el bruto, pero esto no minimiza la gravedad, pero revela una verdad poderosa. La misericordia de Dios es mayor que cualquier nivel de error humano. ¿Has cometido pecado? No te condenes.
arrepiéntete mejor. Has hecho cosas terribles. Ok, no te las vamos a aplaudir, pero sí necesitas entregar tu vida a Dios y hacer un cambio radical en tu actuar, en tu pensar, en tu forma de conducirte, para que seas diferente delante del Señor. Y la conclusión: pecado es tropiezo por debilidad. La respuesta: confesión y perdón. Transgresión es desobediencia consciente. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme profundamente. La iniquidad, que fue el tercero que vimos, es patrón que distorsiona nuestro carácter. ¿Qué tengo que hacer? Renovarme interiormente. ¿Cuándo? Todos los días. Y el cuarto: abominación. Hablamos de abominación. ¿Qué es abominación? Es una inversión de lo sagrado. No es invertir en lo sagrado, sino es voltear al revés. ¿Sí? Invertirlo. O sea, si va para allá, lo hago para acá. Es invertir lo sagrado. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme radicalmente y restaurarme. Esto no es para juzgar a los demás, es para examinarnos con toda honestidad. ¿Cuántos han ido al dentista alguna vez a que le restauren alguna pieza dental? ¿Es fácil? Llegas y ya te vio, ahí está listo. Lleva varias sesiones, ¿sí o no? Y algunas duelen, ¿sí o no? Y cuestan, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Así es cuando tenemos que restaurarnos delante de Dios. No es de la noche a la mañana. No basta con que hagas una oración de fe, digas: ay, sí, acepta a Jesús como mi Señor y Salvador. Eso no sirve para nada. Lo que sirve es cuando tu vida cambia y comienzas a renovarte día a día, día a día. Todos necesitamos gracia. Algunos para levantarse, otros para ser transformados, pero nadie queda fuera del alcance de Dios.